pero nuestro Dios es bueno. Gloria al Señor Jesús. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de traer su palabra y creo que es un mensaje sencillo, pero que nos va a ser de mucha bendición. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios allí en el libro, la carta que no se sabe todavía con seguridad quién la escribió, pero se cree que fue el apóstol Pablo. Amén. Carta de los Hebreos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 4, Hebreos 4, y vamos a leer tres textos que son muy conocidos por nosotros. Hebreos 4, 14, 15 y 16. Cuando estemos allí, me confirman con un amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, wow, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esto significa que retengamos nuestra fe en lo que hemos creído. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dando un fuerte gloria a Dios, podemos ponernos cómodos por unos minutos. Amén. No sé si todavía están hablando sobre orar con el entendimiento. Creo que es el tema central. Amén. Y en esta tarde vamos a dar un subtema o un título a este mensaje, y es el trono de gracia. Amén, gloria a Dios. Todos sabemos, hermanos, yo creo que para ninguno de los que estamos aquí es un secreto, que la manera de comunicarnos con el Señor es a través de ¿qué? Amén, de la oración. Nos comunicamos con el Señor por medio de la oración. Porque para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, la oración se vuelve algo fundamental en nuestras vidas, ¿sí o no? Amén. La oración es algo fundamental en nuestras vidas y encontramos inclusive a mucha gente que constantemente nos dice, por favor, ore por mí, necesito un trabajo, estoy enfermo, tengo una situación, estoy viviendo esto, y constantemente vemos que hay personas que nos piden oraciones, ¿cierto? Porque ellos creen que el Señor nos escucha. Amén. Ellos creen que Dios nos oye. Amén. Y porque ellos saben que la oración es fundamental para recibir cosas de Dios, para que Dios obre en nuestras necesidades. Para los discípulos, para la iglesia del primer siglo, la oración fue algo indispensable. Amén. Fue algo fundamental, fue algo que marcó la vida de todos ellos. A nosotros nos encanta y nos sorprendemos de las grandes cosas que la iglesia primitiva logró hacer. Vemos, por ejemplo, el primer discurso del apóstol Pedro, se convirtieron 3,000. En su segundo discurso se convirtieron 5,000. Dice que un día ellos iban a la oración, Pedro y Juan, y había un hombre cojo de nacimiento, y ellos ni siquiera oraron, sino que simplemente le dijeron: mira, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. Y vemos que Dios los usó para hechos poderosos, sobrenaturales. La iglesia del primer siglo fue una iglesia exitosa, fue una iglesia que logró conseguir y hacer grandes hazañas. Amén. Pero para mí lo más impactante de estos hombres y estas mujeres era la fuerza que ellos tenían para vivir todas las situaciones que vivían y mantener esa confianza en el Señor a tal punto que nada los detenía.
Amén. Y todo esto ellos lograron conseguirlo a través de la oración, de la comunión con Dios. Inclusive que cuando el apóstol Pedro dio su primer discurso, dice la Biblia en unos textos antes que ellos estaban en el aposento ¿qué? Alto. Y eso tiene un significado, amén. Ellos estaban en el aposento alto, estaban orando a Dios. Y de repente, amén, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Los discípulos, hermanos, aprendieron la importancia de la oración. Pero ¿por qué la aprendieron? Viendo la vida de Jesús. Amén. Sabemos que los discípulos serán los instructores después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Ellos fueron los que guiaron al pueblo y enseñaron muchísimas cosas. Por lo tanto, todo lo que ellos aprendieron de Jesús lo transmitieron a los demás. Y vemos que para ellos la oración marcaba una parte importantísima de su vida. Por ello, cuando algunas situaciones empezaron a presentarse en la iglesia, ellos inmediatamente discernieron que no podían detener la oración y el estudio de la palabra, porque las dos cosas deben ir juntas. Amén. Tanto el estudio de la palabra como la oración. El libro de los Hechos, allá en el capítulo 6, en el primer texto, dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y nosotros qué? Amén. Los discípulos, hermanos, no permitieron que ninguna situación obstruyera lo que era la vida de oración y de estudio de la palabra que ellos tenían. Amén. Y todo esto porque ellos comprendieron la importancia de la oración en la vida de un cristiano. El apóstol Pablo, también los que hemos leído de él, sabemos que era un hombre de bastante oración. Vemos constantemente en sus cartas cómo Pablo insta al pueblo a que oremos a Dios. Amén, estamos aquí. Pero no solamente eso, sino que también el apóstol Pablo pide oración para él. Amén. Pablo fue un hombre, hermanos, yo creo que de los discípulos, uno de los que el Señor o el que el Señor más usó, quien se profundizó muchísimo en Dios. Era un hombre que, según lo que la Biblia expresa, llegó a subir hasta el tercer cielo. Pablo llegó a tener experiencias con Dios tan sobrenaturales. Llegó a ser un hombre tan lleno de Dios. Y me sorprende que este varón pida oración a las iglesias. Vemos en muchas cartas que el apóstol Pablo escribe y una de las maneras de despedirse o en el medio del discurso es: oren por nosotros, oren por mí para que el Señor me ayude. Amén. Una de ellas, Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y también oren por mí, dice el apóstol Pablo. Amén. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Estos textos nos relatan la importancia de la oración en la vida de los discípulos. Amén. En la vida de aquellos que se convertían al Señor. Y los discípulos se encargaron de hacerle ver ese mensaje al resto de la iglesia, al resto de la gente, tanto que hasta el día de hoy nosotros tenemos las cartas en la palabra de Dios que nos instan a orar
constantemente. Amén. A buscar a Dios en oración constantemente. Gloria a Dios. Y sabemos que la oración nos acerca al Señor, pero no podemos negar que en muchos de nosotros la oración, en vez de aumentar, ha disminuido. ¿Podemos ser sinceros en esta noche? Amén. Estamos aquí porque el Señor nos quiere hablar, pero Él nunca nos va a juzgar. Amén. Por lo menos ahora Él es nuestro abogado. Amén. Entonces, ¿por qué ha disminuido o por qué disminuye la oración? ¿O por qué nos cuesta a nosotros tanto orar y buscar del Señor a través de la oración? Sí, como la palabra indica, oración es simplemente expresar palabras. Amén. Hablar con Él, hablar con el Señor. Esto considero que quizás es por la forma en que a nosotros nos han enseñado a ver a Dios. Amén. Creo que es allí donde está el gran problema. A muchos de nosotros nos han enseñado de un Dios que es malo, un Dios que es duro, un Dios que parece ser que al primer error está ahí como con un látigo para castigarnos, y pareciera ser que la oración fuera simplemente para aquellas personas tan perfectas, tan impolutas, que no cometen ningún error y que están en una posición tan alta, que están cerca de Dios, pero el resto estamos lejos de Él. Este es mi parecer. Yo tenía ese pensamiento antiguamente, pensaba que, tenemos un Dios que cualquier cosita, no, yo ni me acerco porque me va a castigar. Amén. Y creo que esa es una de las cosas que ha hecho que nosotros quizás dejemos de orar, o que esa oración no crezca como debe crecer. Sin embargo, en la palabra de Dios, el Señor nos enseña que la oración nos hace cercanos a Él, y que a través de la oración Él nos da como un padre a un hijo. Amén. Allá en San Mateo 7:7, Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es una promesa, hermanos. Estas son promesas de parte de Él. Porque todo aquel que pide, y el que busca, y el que llama. Y hay una pregunta allí donde el Señor dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Qué palabras tan hermosas, ¿no? Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. No dice si usted es bueno, no dice que el que le tiene que pedir es malo, si es rico, si es pobre. Dice: no, el que me busca, me halla. Amén. El que me pide, yo le doy. Al que me llama, yo acudo a Él. Amén. Así que el Señor está dejando todo en nuestras manos, y Él está a disposición de todos nosotros. Por lo tanto, hermanos, cuando venimos a la presencia de Dios, y sobre todo a un culto como el de hoy, que es especialmente para oración, a veces uno ve que quizás hay gente que se queda inclusive atrás en medio de la oración, o inclusive hay personas que ni siquiera abren sus labios. Puede ser porque está orando mentalmente, no quiero que me vayan a tomar a mal esto. O puede ser también porque quizás es su forma de orar, pero también puede ser porque se siente tan pecador, se siente tan indigno, que no se cree como merecedor de abrir
la boca y pedirle algo a Dios. A mí me ha pasado eso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, que hay momentos que me siento tan pecadora, tan inmerecedora, que en vez de buscar más a Dios, como que digo, no quiero ver al Señor porque estoy tan avergonzada con Él que no quiero ni hablarle. No quiero ni verlo, pero no porque Él no quiera, sino porque mi condición me hace sentirme que no soy digna de ir a buscarlo a Él. Amén. Yo me he sentido así. Y esto lo que hace es que en vez de buscarlo en nuestros momentos de mayor necesidad, al contrario, nos alejamos. Una vez alguien dijo, cuando usted está enfermo, ¿usted qué hace? Busca al médico, ¿sí o no? Pero en cambio nosotros los cristianos somos al contrario. Cuando estamos mal es cuando más nos alejamos del Señor. Dejamos de venir a la iglesia, no queremos venir a los cultos, no queremos orar. Es cuando descuidamos nuestra vida de oración. Pero cuando se está enfermo y entre más grave sea la enfermedad, más se va al médico, ¿sí o no? Pero a nosotros los cristianos, en cambio, en esta parte hacemos todo lo contrario. Cuando estamos desanimados, es que no fui al culto porque estoy tan desanimada que no tenía ganas de ir. Es que no fui al culto porque tenía un problema con mi esposo y no quise ir a la iglesia. Hasta llaman y dicen, si están sirviendo, no quiero servir. ¿A alguien le ha pasado eso? Amén. Cuando más necesitamos buscar al Señor, es cuando nosotros menos lo hacemos. Pasa al contrario con Dios. Pero hemos leído unos textos allí en Hebreos que nos deben dar un mensaje, hermanos, tremendo. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Wow. O sea, tenemos un ser celestial, superior, pero que nos comprende. Porque ha vivido aquí en la tierra, porque vivió en esta carne. Y quiero decirle que nadie nos va a comprender como el Señor Jesucristo. Nadie nos va a entender como Él. Que estoy desanimado, Él nos entiende. Que no quiero orar, Él nos entiende. Que estoy triste, estoy enfadado, Él nos entiende. Amén. No tenemos a un Dios que no pueda compadecerse de nosotros. Y esto es poderoso, hermanos. Porque nuestro Dios no está lejano, al contrario, está tan cerca. Porque Él estuvo en nuestra condición. Él estuvo en nuestra posición. Amén. Así que esto nos debe dar confianza para acercarnos a Él. Dice, no uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero Él fue tentado en todo. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué palabras tan poderosas que debieran darnos confianza a nosotros para buscar a Dios, aún en nuestros peores momentos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Un trono es símbolo de poder. Un trono es símbolo de autoridad. Un trono es símbolo de riqueza. Inclusive que sabemos que
cuando alguien sube de posición, tenemos cierto dicho, decimos subió al trono, porque es símbolo de autoridad. Y así se le llama a las sillas donde normalmente se sientan los reyes. Así que es verdad, nuestro Rey de Reyes llamado Jesús está en un trono, amén. Está en un trono lleno de poder, en un trono lleno de autoridad, en un trono lleno de riquezas, porque Él es el Rey de Reyes, amén. En Él lo podemos encontrar todo, gloria a Dios. Pero este Rey y su trono no es solamente un trono de poder, de autoridad y de riquezas, sino que este trono es un trono de gracia, de gracia. Y pocos reyes, hermanos, pueden decir que tenían gracia para con las personas, para con sus súbditos. Al contrario, ellos querían que les trajeran riquezas, que les trajeran presentes, que les trajeran cosas. Pero este rey es un rey con un trono lleno de gracia. Y usted sabe lo que significa gracia. Gracia es un favor inmerecido. Gracia es un regalo que yo no me merezco, pero el trono de nuestro Dios se caracteriza por estar lleno de regalos inmerecidos, por estar lleno de gracia para con nosotros. Un trono de gracia. Y nos dice que debemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia para alcanzar misericordia. Es un trono con un rey que se compadece de las personas, que tiene misericordia del que está caído, que tiene misericordia del que está quebrantado, que tiene misericordia del que ha pecado, que tiene misericordia del que ha fallado. Ese es el trono de nuestro Dios, aleluya. Alabanzas a Jesús. Este es un trono especial, aleluya. Por eso es que nuestro Dios no es cualquier Dios. Nuestro Rey de Reyes no es como los reyes que nosotros conocemos. Él es un rey que vino a esta tierra en forma humana para comprendernos a nosotros. Y esta es la confianza que debemos de tener, de que Él se compadece de nuestras debilidades. Nuestro Rey de Reyes, el cual dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Pero me impacta, hermanos, me impacta mucho la forma de nuestro Dios ser, y que a través de su palabra nos enseñó varias cosas. Allá en San Lucas 18:9 Jesús nos cuenta una parábola. San Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo. ¿A qué? Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, porque se sentía tan indigno,
No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y esas fueron sus únicas palabras. Esa fue su única oración. Pero Jesús dijo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús, en su ministerio terrenal, impactó la vida de sus discípulos a través de la oración. O les impactó a ellos ver cómo Jesús oraba. De tal manera que ellos le dijeron: Señor, enséñenos a orar. Y es algo que nos debemos de preguntar, porque el pueblo judío se ha caracterizado por ser un pueblo muy religioso, por ser un pueblo que tiene establecidas sus horarios de oración, de lectura de la ley y todo esto. Sin embargo, los discípulos se vieron tan impactados. Yo no sé cómo ellos veían a Jesús orar. ¿Cuáles eran las palabras que Jesús mencionaba en esas oraciones? Pero ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo allí en Mateo 6:9: vosotros pues, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero yo quiero que nos sentemos en estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Yo no sé cómo estaban acostumbrados los discípulos a escuchar o a orar, a escuchar orar o ellos mismos a orar. Pero el Señor les dice: lo primero que ustedes tienen que hacer es decir Padre nuestro. Y no es que les estaba diciendo que repitieran esas palabras, sino que estaba estableciendo un modelo de oración. Y esa sola palabra, Padre nuestro, les estaba diciendo: acérquense a Él como a un papá, como a alguien tan cercano a ti. Si yo necesitaba algo, yo no se lo pedía al vecino, yo no se lo pedía a la vecina, yo iba donde mi papá a pedirle las cosas. Pues el Señor estaba estableciendo: aprendan a acercarse a Dios, a su Padre Celestial, con confianza. Él es papá. Él está cercano a ustedes, Él les ama, Él está dispuesto a recibirlo, Él está dispuesto a ayudarlo. No importa con la condición que vengan, pero vengan: Padre nuestro, papito Dios, aquí estoy, mi Señor, te necesito, mi Jesús, te necesito, mi papito. Eso era lo que Él estaba estableciendo. Y le dice: santificado sea tu nombre y que venga tu reino, que tu presencia se acerque. Porque cuando uno empieza a reconocer a el Señor y a reconocer que nosotros simplemente somos necesitados de Él, que somos pecadores, que fallamos, que tenemos tantas cosas, pero que tenemos un Dios bueno y misericordioso, que tenemos un Dios que levanta y que restaura, que tenemos un Dios que sí, que nos da cosas materiales, pero que también nos da su amor. Aleluya. Y una muestra de que Jesús impactó la vida de oración, o a través de la oración de sus discípulos, con oraciones sencillas, la encontramos
en su despedida con ellos antes de ser crucificado. Ya estoy finalizando y le pido a los hermanos de alabanza que vayan pasando. Mire, cuando Jesús se encontraba en el Getsemaní, y por eso leímos la parábola del publicano y el fariseo, cuando Jesús se encontraba en el Getsemaní, el Señor muestra la situación que estaba viviendo humanamente. Vamos a ubicarnos ahí en San Mateo 26, 36. Porque Jesús enseñó a orar, no con vanas palabras repetitivas, sino siendo verdaderos con Él. Amén. Siendo sinceros con nosotros mismos y reconociendo que somos necesitados. Porque muchas veces a través de la oración queremos mostrar lo espirituales que somos. Pero el Señor quiere que mostremos lo necesitados que somos de Él. Él quiere enseñarnos a orar. Si Él puso este sentir en nuestro pastor es porque Él sabe que necesitamos de Él, que estamos faltos de oración, que necesitamos volvernos a sus pies, que necesitamos volvernos a su presencia. Y los primeros que tenemos que reconocer nuestra condición somos nosotros. Y no venimos a orar porque somos los más espirituales. Venimos a orar porque somos los más necesitados. Y en el Getsemaní, allá en ese huerto en San Mateo 26, 36, Jesús dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Pero tomó a 3 discípulos, dice, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta pequeña oración, hermanos y amigos que están aquí, es una de las oraciones que más ha impactado mi vida. Jesús repitió estas mismas palabras, si ustedes leen y continúan leyendo el pasaje, en varias ocasiones. Él va, despierta a sus discípulos y cuando vuelve a orar, vuelve y dice las mismas palabras: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué nos está queriendo enseñar el Señor en esta noche a través de estos textos y todo lo que hemos leído y todo de lo que hemos hablado? Jesús en su humanidad oró como hombre, reconociendo que Él no quería pasar por el Getsemaní, reconociendo que Él humanamente tenía temor, reconociendo su debilidad como hombre. Y yo puedo imaginarme, la Biblia no lo dice, no lo enseña, pero yo puedo imaginarme que si hubo algo que impactó la vida de los discípulos fue precisamente ver a Jesús orar con tanta sinceridad, reconociendo. Yo no sé cómo serían las oraciones de Jesús, pero yo puedo imaginarme a Jesús orando como hombre diciendo: Padre,
Ayúdame a soportar a los fariseos cuando me insulten. Ayúdame a dar amor a quienes no me aman. Padre, yo reconozco que soy humano y que necesito de ti. Yo puedo imaginarme a Jesús orando de una manera tan diferente a como seguramente los discípulos y las multitudes estaban acostumbrados. Y Él vino a enseñar que Dios no está buscando encontrar oraciones de hombres que se crean perfectos o que queramos venir a aparentar delante de Él, pues Él es el Dios que lo sabe y lo conoce todo de nosotros. Él lo que desea de nosotros es que comprendamos que Él es un Dios que tiene todo para ayudarnos. Muchos o la mayoría de nosotros solamente oramos a Dios cuando tenemos necesidades económicas, físicas, cuando se trata de la salud o algún problema familiar. Pero poco venimos a orar al Señor y a decirle: Señor, he pecado, tengo ira, estoy herido, me siento mal con tal persona. Señor, no puedo perdonar a Julana de tal. Me cae mal la hermana Ismenia. Tú sabes que no la soporto, Señor, pero ayúdame. Aquí vengo, mi Jesús. Pocos oramos así, pero el Señor, a través de su palabra y de lo que muestra en la oración o en la parábola que vimos del fariseo y del publicano, el Señor quiere oraciones sinceras, sencillas, y que entendamos que Él es un Dios bueno, que está en un trono lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, que si tú has caído, Él te puede levantar, que si tú has fallado, Él te puede perdonar, que si tú te has equivocado, Él te puede guiar otra vez por el camino. Él quiere que comprendamos quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Vamos a ponernos en nuestros pies. Qué tremendo Dios, qué tremendo lo que Él nos enseña. Jesús, son muchos los textos que podemos encontrar en la palabra de Dios que nos instan a la oración. Pero en esta tarde, hermano y amigo, quédese con estos textos de Hebreos 4 y recuerde siempre que vaya a orar que tenemos un Dios al cual nos podemos acercar confiadamente, que Él nos entiende, que somos humanos y que no debemos excusarnos en eso, es verdad, pero por eso debemos venir a los pies de Cristo y reconocer: Señor, me cuesta leer la Biblia, Señor, me cuesta buscarte. Pero no debemos venir aquí, hermanos, y menos los martes, que yo creo, que yo estoy segura por lo que Dios está haciendo en mi vida a través de estos cultos, que la misericordia de Dios puso ese sentir en el pastor para que cada martes nos reuniéramos aquí a orar y a clamar. Y está bien cuando nos reunimos y pedimos, pero si usted puede venirse una hora antes el martes, si usted puede venirse 2 horas antes el martes, hermano, y tirarse en este altar o allá en la silla donde usted quiere, decirle: Señor, aquí viene la que te falló esta mañana. Aquí viene la que tuvo un pensamiento equivocado esta tarde cuando venía al culto. Aquí viene, Señor, tu hija, la que necesita tanto
ante ti. Aquí vengo, Padre Celestial, y yo sé, Señor, que estoy delante de un Dios que tiene un trono de gracia, que si yo le fallé, Él me va a levantar, que si yo le fallé, Él me va a restaurar. Pero lo que Él no quiere es que nos quedemos así, que no vivamos de apariencia. Porque estamos en esos tiempos donde queremos aparentar, sacar la mejor foto, tener la mejor sonrisa. Pero hay un Dios que sabe cómo estamos, que estamos necesitados de Él, que estamos como en un desierto seco, que hace mucho que no hablamos en lengua, que hace mucho que no nos quebrantamos en su presencia, que hace mucho que no lo sentimos como quizás un día lo llegamos a sentir. Y nuestro Dios quiere enseñarnos que Él tiene un trono de gracia, no solamente para darnos la sanidad, no solamente para darnos el trabajo, no, para transformarnos, para cambiarnos, para sanar esas heridas, para ayudarnos a perdonar. Y yo quiero invitar en esta tarde a un hermano, a una hermana, a un amigo. Porque los amigos que están aquí, no es que yo no soy cristiano y yo no me he bautizado. Mira, el Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, que Él tiene unos brazos abiertos para que nosotros vengamos a sus manos y nos postemos delante de Él. Algún hermano, alguna hermana que diga: no, yo no soy tan espiritual porque yo oro poco. Pero quiero decirte, hermano, hermana, que es a nosotros a quienes Dios está llamando a orar, a buscarlo. Él no quiere que dejemos meter los pensamientos equivocados. Dios está para ayudarnos, para levantarnos, para volvernos a Él, para restaurarnos. Para eso se están haciendo estos cultos, en la infinita misericordia de nuestro Dios. Habrá alguien en esta noche que quiera venir a este altar y acercarse a ese trono de gracia, acercarse a este Rey que es bueno y misericordioso, y simplemente, sin muchas palabras, decirle: aquí estoy, Señor. Sé propicio a mí que soy un pecador. Sé propicio a mí que soy una pecadora. Sé propicio a mí que soy necesitada. Hermano, hermana, no te importe quien te vea, no te importe. Reconozcamos que necesitamos de nuestro Dios. Reconozcamos que necesitamos venir a ese trono de gracia, donde vamos a hallar ese oportuno socorro, donde vamos a hallar misericordia. No menospreciemos ese llamado que Dios nos hace a su trono, pero reconozcamos nuestra condición. Reconozcamos cómo estamos en esta hora. Dile: Señor, aquí estoy, mi Dios. Aquí estoy, Jesús. Tú sabes, Señor, que en vez de acercarme más, me he alejado. Tú sabes que en vez de buscarte más a través de la oración, he menguado, Señor. Tú sabes que he dejado inclusive de leer, de estudiar las Escrituras. Pero en esta noche vengo a ti, mi Dios, completamente desnudando mi corazón delante de tu presencia. Porque sé que en ti voy a hallar el oportuno socorro. Sé que en ti voy a hallar gracia y bendición para mi vida. Sé que en ti, oh Dios Todopoderoso, voy a hallar la ayuda que estoy necesitando. Vengo a reconocer si hay un joven, una jovencita aquí, que las cosas del mundo le están atrayendo. Dígale eso a su Señor. Dígale eso a su Dios. Dígale: Señor, tú sabes que esto o lo otro me está llamando la atención. Tú sabes que hay una persona que quizás me está calentando el oído. Tú sabes mi vida, Señor, pero vengo a hallar el oportuno socorro al trono de gracia. Aleluya, aleluya.